La historia de la humanidad se puede dividir en dos grandes etapas: la prehistoria, que inicia hace unos 2,5 millones de años y que se extiende hasta el año 3500 a.C. aproximadamente, y la historia propiamente dicha, que abarca desde el año 3500 a.C. hasta la actualidad. Esta delimitación entre prehistoria e historia se debe a que en los años 3500 a.C. surgen en torno al río Nilo y entre los ríos Tigris y Éufrates las primeras organizaciones estatales y con ellas la escritura, los jeroglíficos en el caso de Egipto y la escritura cuneiforme en las ciudades-estados de la Mesopotamia. A partir de aquí, los seres humanos contaban con una estructura organizada con la cual podían dejar registro de su historia. Ahora centrémonos en las edades de la historia. Dijimos que la historia abarca entre los años 3500 a.C. y la actualidad, es decir, abarca apenas un poco más de 5500 años, nada en comparación a los más de 2 millones de años que abarca la prehistoria. Por lo general se suele dividir a la historia en 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. La edad antigua inicia en el 3500 a.C. con la aparición de las primeras organizaciones estatales en Egipto y Mesopotamia, el desarrollo de los grandes imperios como el de Akkad, hitita, babilónico, asirio y persa, también a los fenicios y hebreos. No pueden faltar los griegos, con sus guerras médicas, libradas entre las polis griegas y el imperio persa, la guerra del Peloponeso, una guerra que se libró entre griegos, las conquistas de Alejandro Magno de Macedonia, que se extendieron desde Grecia hasta el Valle del Indo. Imposible olvidarse de Roma, ciudad que se estableció en la península itálica en el 753 a.C. y que siglos más tarde dominaría todo el mar Mediterráneo, o como ellos lo llamaban, el Mare Nostrum. El nacimiento de Cristo marcará el año cero y el inicio de una nueva era, nuestra era. Sin embargo, este no es el fin de la Edad Antigua. Esta se extenderá por 5 siglos más, contemplando el esplendor del Imperio Romano, tanto así su división en el 395 después de Cristo en Oriente y Occidente. Las invasiones bárbaras o migraciones de pueblos bárbaros, entre ellos destacando los godos, vándalos, gépidos, alamanes y los famosos hunos. El final de la Edad Antigua llegaría con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. A partir de aquí inicia la Edad Media, que abarcaría prácticamente un milenio hasta el 1453 con la caída de Constantinopla, es decir, la caída definitiva del Imperio Romano de Oriente. En esta edad se destacan la configuración de los reinos romanos germánicos, destacando el reino franco, que llegaría a su máxima expansión con el Imperio carolingio, el surgimiento del Islam y la expansión del mismo, llegando a conquistar incluso la península ibérica. Las cruzadas que los reinos cristianos emprendieron para conquistar Tierra Santa, el ocaso del Imperio bizantino y el ascenso del Imperio otomano. El modelo económico que predominó en los últimos siglos de la Edad Media fue el feudalismo. Con la caída de Constantinopla se suele dar inicio a la Edad Moderna, cuya extensión temporal abarca más de 300 años. Se destaca el cambio de mentalidad teocéntrica predominante en la Edad Media por una visión antropocéntrica. El hombre volvía a ser el centro de todo. Se retoma la cultura clásica, se producen dos procesos culturales conocidos como el humanismo y el renacimiento. La iglesia se ve sacudida por la reforma protestante cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis. Otro evento importante es la llegada de Cristóbal Colón a América, comenzando una etapa de conquista y colonización del nuevo continente. Se configuran los estados-nación, se producen guerras durante todo el periodo, destacando la guerra de los 30 años y la guerra de los 7 años, se configura poco a poco una economía capitalista y se destaca la primera revolución industrial en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. La Edad Moderna termina con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, con la que se da inicio a la Edad Contemporánea. Después de que rodaran un par de cabezas, se produjeron las guerras napoleónicas, lideradas por Napoleón Bonaparte. Con su caída definitiva en 1815, se vieron restauradas las monarquías europeas y durante la primera mitad del siglo XIX hubo varios levantamientos revolucionarios en toda Europa, destacando el de 1848. Durante la segunda mitad del siglo XIX se da el auge de los nacionalismos. Los estados alemanes, liderados por Prusia, buscan la unificación alemana, que se ve concretada durante la guerra franco-prusiana en el año 1871. Los italianos también logran la reunificación. Se produce la segunda revolución industrial y se produce el reparto de África. El crecimiento económico y una paz duradera llevó a considerar las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX como la Belle Époque o la Bella Época. Sin embargo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, en Sarajevo en junio de 1914, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, donde millones de hombres serían movilizados. En 1917, los bolcheviques realizarían la revolución con la cual accederían al poder. En noviembre de 1918 finalizaría la Gran Guerra. En 1922 se instauraría la URSS. La paz tras la Primera Guerra Mundial duraría unos 20 años, hasta que en el año 1939 Alemania invadiría Polonia y comenzaría la Segunda Guerra Mundial, guerra que abarcaría a la mayoría de los países del mundo. El final de la Segunda Guerra Mundial se produciría con la derrota alemana y japonesa en 1945, esta última tras haber recibido los dos primeros y únicos bombardeos nucleares de la historia en Hiroshima y Nagasaki. Después de aquí el mundo se polariza entre Estados Unidos y la URSS, capitalistas y comunistas, en la llamada Guerra Fría. En 1989 cae el muro de Berlín, en 1991 se disuelve la URSS y con ella cae el bloque comunista. La edad contemporánea es la edad en la cual seguimos participando como sujetos históricos y que todavía no ha terminado. Muchos sucesos han ocurrido desde los años 90, la invasión de Irak y actualmente la guerra en Ucrania, y todavía no tiene fin.